nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. En ese día celebramos el 16º domingo del tiempo ordinario y el Señor es claro en ese texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versos 30 al 34, porque habla acerca del pueblo, de aquellos oyentes de la palabra que estaban y andaban como ovejas sin pastor. La importancia de escuchar, de recibir, de ser direccionado y pastoreado por la palabra que es fuente de vida, pero también reconocer que Jesús es el pastor. Cuando los apóstoles regresaron de su misión y se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dijo: vengan ahora ustedes a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar despoblado y solitario, pero muchos los vieron irse y se dieron cuenta, y a pie se fueron corriendo de todos los pueblos y llegaron allá antes que ellos. Al desembarcar Jesús y ver toda esa multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misión de los discípulos de Jesús ciertamente fue la evangelización. El texto es claro cuando relata y registra que iban de pueblo en pueblo predicando el evangelio, y en este día domingo estaban saturados de tanto trabajo. Sin embargo, el Señor, al ver la necesidad que tenían sus discípulos, los llevó a un lugar despoblado. Aquí podemos encontrar nosotros la primera tentación del servidor y del evangelizador. Es importante que aprendamos siempre a sopesar y a equilibrar la necesidad que tenemos de evangelizar, predicar, pero también tener momentos para reposar en Dios. Puedes caer y podemos caer en un activismo en donde pensamos que lo importante es hacer a tal punto que olvidamos nuestro ser. Y recordemos en este mismo Evangelio de Marcos, pero ya en el capítulo 3, que el Señor llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Esa es nuestra misión, estar con Él. Y de estar con Él y permanecer en Él, surge aquel celo misionero y evangelizador. El deseo firme de estar con el Señor y de dejarse transformar por el Señor. Pero más adelante el mismo texto recuerda que el maestro se llevó a sus discípulos a un lugar despoblado porque había la necesidad del descanso. Es en Jesús donde nosotros descansamos. Es en Dios cuando en el mismo afán de la vida y en el mismo cansancio por trabajar, por alcanzar, por obtener tantas cosas, llega un momento en que nos sentimos extenuados, y allí Jesús se presenta como un bálsamo que sana heridas, pero también como una fuente inagotable de descanso y como una fuente inconmensurable de reposo en verdes pastos. Es lo que hace Jesús, llevarte a descansar. Y cuando te sientas cansado, te invito a que a esa fuente le digas: Señor, mi corazón obstinado, saturado, triste y afligido viene a ti para encontrar en tu presencia el descanso que tanto anhela. Y finalmente el Señor dice que la palabra, que al desembarcar Jesús y ver toda esa multitud,
sintió compasión por ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Aquí la gente sigue al Señor y donde se fueron a descansar siguieron las huellas del Maestro y de los discípulos. Estaban ávidos, necesitados de una palabra de vida. Hay tanta necesidad de una exposición clara de la verdad. Hay tanta necesidad de encontrar en Él las palabras que dan vida eterna. Estamos cansados incluso de tanta confusión, de verdades a medias, de argumentos incompletos. Y allí en Jesús encontramos el fundamento y la fuerza para seguir descubriendo en Él la objetividad de la verdad, para seguir descubriendo que Él es la fuente inagotable, no solo de la vida, sino también del conocimiento que tanto anhelamos. Necesitamos escuchar las palabras de Jesús y necesitamos arrojarnos a sus pies, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Que en este día el Señor te bendiga y te guarde, te acompañe y te sostenga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.